gozosos? ¿Cuántos están venciendo en medio de la dificultad? Bríndele un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la persona invitada en este lugar. Nosotros hoy nos sumimos a Él. Nosotros hoy nos humillamos delante de Él. Quiero saludar a todas esas personas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube en diferentes lugares. CCI Luz y Vida desde acá, desde Barinas, Venezuela, les saluda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también a cada uno de ustedes que han venido a este lugar con una expectativa, que han venido a buscar un tesoro, que han venido a buscar una palabra. Hemos venido como hijos de Dios al hospital de la vida, y ese hospital de la vida es esa palabra, es ese mensaje de Dios que día tras día nos forma para hacer esa imagen y esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. Él se mueve en este lugar. Él nos ha conducido y nos ha traído hasta acá. ¿Sabe? El Espíritu de Dios es la persona que ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y yo sé que hoy va a ser algo extraordinario en cada uno de nosotros. Cada momento, cada minuto que nosotros pasamos y somos direccionados por Él, vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su protección a favor nuestro. Por eso estamos aquí honrándole, por eso estamos aquí alabándole, por eso le adoramos, porque hemos entendido que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Dios de dioses. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Dile que se mueva en ti. Que se mueva en ti, que puedas sentirlo. Que no has venido a perder el tiempo hoy acá. Has venido a recibir una palabra de parte de Dios. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestro corazón. Hoy te damos la bienvenida. Hoy te recibimos en nuestro corazón. Empieza a abrir el entendimiento de cada uno de nosotros y permite que nosotros podamos ser guiados y dirigidos por ti, Espíritu Santo. Que lo que hoy se hable sea tu mensaje, Señor. Que como instrumentos tuyos podamos, Señor, reflejarte a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, así, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Déselo a Él, ese fuerte aplauso es para Él. Dios Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Recibe tú la gloria y el honor. Puede sentarse. ¿Hay alguna persona que nos visita el día de hoy por primera vez? ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? 6, 7. Wow, 8, 9. Tenga la mano arriba los que nos visitan por primera vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Yo quiero que hagamos algo en esta mañana. A la cuenta de 3, nosotros le vamos a decir a ellos, bienvenido. Que suene unísono, a una sola voz. 1, 2, 3. Wow, déselo fuerte al Señor. Son bienvenidos a este lugar, la casa de Dios, Comunidad Cristiana Internacional Luz y Vida. Hoy los recibe. Y así como hemos ido trabajando durante mucho tiempo, con amor, con esfuerzo, con esas ganas de querer hacer las cosas correctas, lo vamos a seguir haciendo con ustedes que están llegando por primera vez. Hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Qué bello y qué maravilloso es poder contemplar las Escrituras, porque en ellas podemos entender que hay vida, y es esa vida eterna que el Señor ha establecido para nosotros. Quiero que usted pueda tener su agenda, su lápiz, su Biblia, lo que tenga a la mano para que pueda tomar algunos apuntes. Hoy vamos a aprender, hasta yo estoy aprendiendo, yo aprendo todos los días. ¿Sabes qué es bonito del ser humano? Querer aprender, que no nos limitemos a aprender. Y hoy quiero hablarles de un tema que ha estado tocando mi vida desde hace algún tiempo. En la Universidad de la Vida, en el andar diario que cada uno de nosotros vive en esta tierra, siempre va a tener experiencias. Siempre va a vivir experiencias que te van a ayudar a ver las cosas de distintas formas. Y a medida que vamos avanzando, vamos viendo las cosas de diferentes maneras. Bien sea en la familia, bien sea en la sociedad, bien sea en el área laboral, bien sea en la economía, bien sea en el área política. En diferentes áreas donde nosotros nos desenvolvemos como personas, siempre le vamos a dar un ángulo distinto o le vamos a dar un valor distinto a las cosas. Y hoy quiero hablarles de algo maravilloso, algo que nosotros como seres humanos sí o sí debemos de tener en nuestro ser. El título de hoy se refiere a cultivando la humildad. Cultivar la humildad es como cultivar una planta en un terreno determinado. Cultivar la humildad requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere
de poner de nuestro esfuerzo físico para poder lograr lo que queremos establecer en nosotros. Hay un basamento bíblico que estuve estudiando durante algún tiempo y quiero que usted pueda ubicarse en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes, nosotros, la iglesia, Dios nos eligió, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Wow. Nosotros como iglesia debemos de vestirnos de humildad, de bondad, de gentileza, de paciencia. El versículo 13 dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Wow, tremendo trabajo tenemos, ¿verdad que sí? Esto es lo bonito del Señor, que Él quiere enseñarnos. Si nosotros queremos cultivar algo en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un sacrificio. El versículo 14 dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Si no tenemos amor, no vamos a poder cultivar nada. Si no tenemos amor, no vamos a poder complementar lo que queremos en la vida. Imagínense que nosotros querramos cultivar algo, cosechar algo, anhelar algo. Si no tenemos amor, de nada sirve. Si yo como familia, como padre, no tengo amor, ¿de qué sirve? Si yo como pastor no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo como empleado no tengo amor para hacer las cosas, no sirve de nada. Por eso la Biblia nos enseña en todas las áreas. Usted debe ubicarse en todas las áreas, en planos generales, porque habitamos en este mundo y vamos a estar aquí, pero también vamos a estar allá en distintas partes. Por eso el Señor quiere enseñarnos a través de esta palabra y Él nos guía y quiere dirigirnos por ese camino correcto. Pensaba en este tema, cada vez que me llega algo a mi mente siempre lo anoto. Por lo general siempre cargo una agenda, siempre cargo algo y tomo nota de lo que me llega, porque aprendí desde hace mucho tiempo que si no anoto se me olvida. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa entre tantas cosas. Si no anoto en el momento, se me va a olvidar. Por más que me lo aprenda 30 veces, si no lo anoto se me olvida. Yo le aconsejo que usted pueda tomar nota de lo que esta palabra hoy va a tocar su corazón. Les decía que pensaba en este título porque estamos iniciando un año y a medida que nosotros vamos viendo cómo se va desenvolviendo cada año, en lo personal a mí me ha enseñado a que debo de empezar a cultivar la humildad. Debo de empezar por mí, debo de empezar por mi casa, debo de empezar por mi ministerio, debo de empezar por lo que Dios me ha entregado. Y aún más como conocedores de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es muy claro en su palabra. Él nos está hablando directamente a nosotros, aquellos que hemos obedecido, aquellos que hemos decidido cambiar de rumbo, salir del mundo, salir de las tinieblas a esa luz admirable que es Cristo. Quiero darles algunos conceptos con respecto a la humildad.
Y la humildad es una cualidad esencial en el ser humano, una cualidad que Dios permite que nosotros podamos cultivarla a través de su amor. La humildad es básica para fomentar un ambiente de amor y de entendimiento. Imagínense ustedes que nosotros como personas en un grupo no tengamos esa empatía, no seamos humildes. Aquí no queda ni uno. ¿Sí o no? Si no hay alguien humilde, si hay arrogantes, altivos, imagínense eso en un grupo. Eso es difícil. Pero ¿sabe qué hace el arrogante y qué hace el altivo? Nos enseña a nosotros, nos empieza a formar. La Biblia dice que el hierro se amuela con el hierro, que el hierro se forja con el hierro. Y ¿sabe? Es esa misma persona arrogante y altiva que empieza a enseñarnos a nosotros a cómo poder ser humildes a través del amor de Dios. Interesante. La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades que obran en consecuencia. Qué bonito es cuando alguien, el Señor lo ha llenado de un don, de una virtud, de un talento. Sabes, yo en lo particular lo que hago es reírme cuando alguien sabe algo. Me río, o sea, me dan ganas de reír porque son tan diestros en hacer algo y me provoca reírme. Esa es mi manera de expresarlo. Me lleno de orgullo por esa persona y digo, wow. Hay momentos que le digo, vuélveme a explicar eso porque de verdad que eres un maestro en esa área. Y eso refleja la humildad en nosotros. Hay personas que no se alegran por los logros o por las habilidades de otros, sino que se molestan, sino que reprochan. ¿Y sabe qué es bonito? Que Dios pueda capacitar a alguien y nosotros que estamos alrededor podamos decirle, wow, qué bueno, está siendo utilizado por Dios, sigue adelante. Van a ser palabras que te van a quebrar, que te van a llenar. La humildad se refiere a conocer fortalezas y debilidades, admitir errores, valorar los logros ajenos y priorizar el bienestar colectivo. Maravilloso, el Señor quiere enseñarnos, reconocer nuestros errores, valorar al otro, hacerle entender que la debilidad que tal vez él tiene, yo tengo una fortaleza, pero en la debilidad que yo tengo, él es fuerte. Y ambos mutuamente podemos crear un ambiente de armonía, un ambiente colectivo de armonía. Imagínense que alguien dijera, yo soy el único que sé todo. ¿Qué haríamos nosotros? Si usted lo sabe todo, entonces con permiso, yo me retiro y lo dejamos solo limpiando todo esto, por ejemplo. Pero si le caemos entre todos, ¿qué le parece? ¡Wow! Maravilloso. Quiero hablarles de 6 ejemplos de humildad. Tomé bastante tiempo para hacer algunos apuntes. Les pido que por favor puedan tener paciencia. Como número 1, saber pedir disculpas. Algo básico, algo sencillo, pedir disculpas. Han pasado diferentes casos, situaciones en casa, en el trabajo, en el transporte público, en la calle, en los semáforos. Y es mejor pedir disculpas. ¿Sí o no? Eso nos hace humildes. En una oportunidad, no sé qué me pasó y andaba manejando y creo que, no recuerdo muy bien, me llega ahorita a la mente y tuve que pedirle disculpas a un señor. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor, wow, yo sentí que Él dijo, todavía quedan personas honestas, justas. O sea, porque yo cometí un error y le dije, Señor, discúlpeme por favor, perdóneme. Y él, en vez de ofenderse, se sintió como quebrantado, se sintió como tocado, porque eso es de humilde. Nada se nos quita con pedir disculpas a alguien por haber cometido cualquier falta. Número 2, perder el temor a cometer errores. A veces la gente no logra algo
porque piensa que cometer un error va a ser algo muy complicado para ellos. ¿Sabes qué? Personas que han cometido errores entienden que son seres limitados. Nosotros somos seres limitados. Nosotros no nos la sabemos todas. Nosotros, como seres humanos, debemos de aceptar los errores que hemos cometido. Y esto se refiere a que no tenemos el control de todas las cosas. ¿Quién no ha cometido errores? Todos hemos cometido errores. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Que en medio de ese error nosotros podamos decir: he cometido un error, Señor, pero quiero avanzar. He aprendido de esto, quiero seguir. El tercer ejemplo es aceptar las críticas constructivas. Aquí se pone un poco ruda la cosa. Eso empieza desde casa, eso empieza desde el empleo, eso empieza desde el ministerio, eso empieza desde la palabra del Señor. La primera crítica constructiva o la primera relación que tenemos como hijos de Dios es a través de la palabra. Allí empieza el Señor a corregirnos, a disciplinarnos, a enseñarnos a través de su palabra. Pero ¿sabes qué? Él también envía personas para que disciplinen y corrijan a otros. Usted que está aquí en este lugar, que se está formando, que se está preparando, Dios lo está capacitando para que usted pueda llevar y enseñar críticas constructivas a cualquier persona. Dios nos está preparando. ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6? Dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Imagínense que yo no hablara con mis hijos o con mi esposa de algo que va a contribuir al normal desarrollo de la familia. Imagínense que yo, como pastor, no aceptara, o cualquiera de nosotros no aceptara una crítica constructiva. Se vería arrogante, ¿verdad que sí? Ejemplo, los mecánicos. Yo no sé nada de mecánica, lo básico. Pero qué bueno es que otra persona le diga a un profesional en la mecánica: oye, creo que de esta manera lo podemos hacer mejor. Si la persona, si el hombre sabio va a decir: wow, ¿verdad que sí? Pero hay personas que no aceptan las críticas constructivas. Hay personas que se aferran y se llevan a un patrón, a un molde que es como ellos dicen y ya. Eso demuestra arrogancia, altivez, orgullo, prepotencia. Pedir ayuda como número 4 nos hace entender que somos seres con limitaciones. Hay una anécdota maravillosa que yo me acordaba cuando estaba haciendo los apuntes, estaba haciendo las notas, y recuerdo que en una oportunidad estaba en un área laboral y había una persona, un compañero de trabajo, que cada vez que yo le iba a ayudar a cumplir con las labores, el hombre no me dejaba. Y yo lo miraba y yo decía: wow, este tipo sí es rudo de verdad. Y estaba yo calladito y yo viendo y con ganas de hacer algo, y el tipo no me dejaba. Y un día no me aguanté, después como de, no sé, 2 meses. Y le digo: oye, te voy a decir algo. Pero lo paré así enfrente de mí y le dije: te voy a decir algo. Y el hombre llegó, cuando lo paré hacia el frente, me miró y se rió. Él sabe que yo soy pastor. Y me dice: ¿qué, pastor? Y yo llego y le digo: de verdad que contigo sí provoca trabajar, chico, porque no me dejas hacer nada. El hombre desde ese día soltó una carcajada y de ahí en adelante entendió que él estaba siendo arrogante, que él estaba siendo altivo, que él estaba siendo prepotente. Cuando nosotros pedimos ayuda, quiere decir que no somos capaces de cumplir cualquier rol solo. ¿O acaso yo puedo cumplir un rol solo de esposo?
No puedo. Si no está el Espíritu Santo y no está una mujer virtuosa a mi lado, no puedo lograr ese objetivo. ¿Sí o no? Estamos acá. Pedir ayuda debe de estar en una persona humilde. Eso vale mucho, porque la gente te está viendo, la gente te está catando, la gente te está observando. En todos lados, en el lugar menos indicado, ese día está la cámara escondida. Y ese día usted tiene que estar como hoy, como cualquier día. Punto número 5. Reconocer y agradecer a las personas que nos han ayudado en el desarrollo de nuestras capacidades. Qué bonito es poder agradecerle a esas personas que nos han formado. Yo siempre recuerdo a las personas que me han ayudado desde que yo era niño. Incluso recuerdo a una tía mía que me enseñó a nadar. Me hizo tragar bastante agua, pero mi tía quería que yo aprendiera a nadar. Y yo reconozco eso en ellos. Siempre le digo a mis hijos que lo que hoy le estamos enseñando es porque queremos lo mejor para ellos. Siempre le digo a los discípulos, como ejemplo, yo soy punta de lanza y yo debo ser ejemplos de ellos, ejemplo de ustedes, ejemplo de la sociedad. Porque si no lo soy y no agradezco, imagínense. Pero debo de agradecer y debemos de agradecer a todas aquellas personas que nos han ayudado a lograr muchas cosas en la vida. ¿Sabes por qué? Porque eso va a alentar al que te llevó a escalar posiciones. Eso lo va a llenar de fuerza, porque a mí me ha llenado de fuerza. A mí me ha llenado de amor para poder continuar adelante. Punto número 6, con esto concluyo con los ejemplos. Pedir la opinión a personas específicas, personas con testimonio sobre diferentes asuntos. ¿Sabe qué es tremendo? Cuando usted cree que se la sabe toda y no pide ayuda a alguien idóneo, a alguien correcto, a alguien que de verdad lo va a ayudar, le va a dar una respuesta ese día. Cuando uno actúa en su propia sabiduría o en sus propias fuerzas, lamentablemente no va a tomar la mejor decisión. Siempre es bueno buscar esa opinión en esa persona que va a edificar tu vida. Una de las cosas que como seres humanos nos llevan a poder palpar, a poder entender, a poder buscar la humildad, son los procesos. Si alguien no vive un proceso, lamentablemente va a conocer de la humildad de lo que Dios quiere hablarle. Si no vivimos un proceso, no vamos a poder pedir disculpa, no vamos a poder reconocer la virtud del otro, no vamos a poder reconocer el amor del otro, no vamos a poder valorar al otro. Pero por eso Dios nos lleva a vivir procesos y circunstancias en nuestra vida, porque es allí donde empezamos a cultivar nuestra humildad como seres humanos. Vivir procesos fuertes y difíciles en la vida te hacen entender que somos seres limitados y que dependemos de Dios. Debemos de humillarnos sí o sí, porque somos seres limitados. ¿Alguna vez te has preguntado como hombre, como mujer, como joven, como persona, te has preguntado qué impacto tiene la humildad en tu vida diaria? ¿Ha hecho usted de casualidad un estudio del impacto que tiene la forma como te comportas? ¿Ha hecho usted ese estudio? ¿Sabe? Yo lo hago todos los días y le digo, wow, digo yo. Tengo que estudiar más, digo yo. Y a medida que uno va leyendo la palabra, el Señor lo va quebrantando.
y se empieza a cultivar, se empieza a desarrollar esa humildad en nosotros. Cuando entendemos y vemos que hay algo que no estamos haciendo bien. Humildad es un atuendo espiritual que debemos cargar todos los días. La humildad debe de ir con nosotros todos los días. Cuando yo escribía esto, me acordaba de mi reloj. No sé, me gusta tanto los relojes porque siempre estoy como cronometrando las cosas, viendo el tiempo, la cuestión, y yo me acordaba, la humildad es un atuendo que debemos de llevarlo a todos los días a donde vamos. Y yo dije, como el reloj. El día que se me queda el reloj, wow, me siento bastante incómodo. Y me acordaba de mi reloj, es un atuendo la humildad, hablando en términos espirituales. No debemos de quitarla de nosotros, debemos de cargarla todo el tiempo en nosotros. La humildad es un reflejo que nuestro carácter y disposición ante los demás. ¿Sabe? Les decía que la gente nos está viendo. Como nosotros actuemos, vamos a ser el reflejo de la sociedad. Obviamente que cometemos errores, pero si cometemos errores y aceptamos nuestros errores y vamos al Padre, quien perdona nuestros errores, yo le aseguro que vamos a enderezar ese camino torcido, porque Dios está con nosotros. La humildad no se trata solamente de comportarse con modestia, sino de adoptar una actitud del corazón que reconozca nuestras limitaciones y valore a los demás. Hay personas que tal vez dicen ser humildes, actúan ser humildes, pero resulta ser que hay que seguir trabajando en eso. Nosotros mismos muchas veces decimos, sí, yo actué con humildad, pero quiero decirles que nos falta bastante, que tenemos que aprender, que tenemos que humillarnos cada día delante de Dios para poder entender cuán excelso y maravilloso fue nuestro Señor Jesucristo al humillarse delante de todo el mundo y hacer lo que hizo por amor a nosotros. Hay un interrogante que yo me lo hago y usted también puede hacérselo en esta mañana. ¿Cómo se manifiesta la humildad? ¿Cómo cree usted que puede manifestar la humildad? Le voy a explicar y quiero que pueda entender en el nombre de Jesús. Hay un relato en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 52. Lucas, capítulo 1, versículo 52. Dice la Biblia, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Wow, ¿cómo se manifiesta la humildad? ¿Qué hace Dios con el humilde? ¿Cómo actúa Dios con el humilde? Dios coloca a los mansos en tronos de honor. En todas las áreas. Usted no necesita pelear con nadie, discutir con alguien para poder decir que usted es una persona humilde y que es justa. Sencillamente haga lo que tenga que hacer y ya. Al final de todo, nuestro juez es nuestro Padre, es nuestro Señor. Él es el que va a valorar y el que va a dar la nota. Y Él es el que va a exaltar y que va a colocar lo que va a colocar en ese momento. La verdadera humildad se demuestra cuando evitamos sentirnos superiores a los demás. ¿Sabe que es tremendo? Siempre como padre hablamos con nuestros hijos, porque cada uno de ellos tiene una capacidad que Dios le dio. Cada discípulo, cada uno de ustedes tiene una capacidad que Dios le ha dado.
Tal vez yo tengo unas que ustedes no tengan, pero ustedes tienen unas que yo no tengo. Y eso debemos de pesarlo de una manera muy equilibrada, porque a veces confundimos los términos. A veces queremos como salirnos del margen, salirnos de límites y pensar que nosotros no la sabemos toda. Y eso debemos de expresarlos a través de nuestros actos. No podemos sentirnos superiores a los demás, porque debemos de sentirnos personas humildes. ¿Sabes? El libro de Romanos capítulo 12 versículo 16 dice: vivan en armonías unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. ¿Sabe qué es tremendo? Este versículo está hablando de la gente común. Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde hay gente común. Recuerdo que algunos términos que decía la gente pudiente, recuerdo que decía: no me junto con esa chusma. Wow. O tal vez a usted le decían: no se junte con ese. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Que aquel que está torcido se junte a ti, para que vea lo que Dios ha hecho en ti y puedas enderezarte. A veces una persona de esa necesita amor, y hablamos desde el inicio que para poder ser humilde primero debe de haber amor en nosotros. Hay algo interesante en este mensaje. Le pido al Espíritu Santo de Dios que pueda abrir nuestro entendimiento y que su presencia pueda llenarnos y poder entender su palabra. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todos. Hay una anécdota que el apóstol Pablo relata a través de la palabra, y se refiere a ese joven Tito. ¿Sabe? Tito había sido enviado a Damasco, donde había gente común, donde había gente que no era nada buena, donde había gente ruda, donde había gente altiva, grosera, egoísta. Pero Tito era un hombre humilde, era un joven humilde, un joven que cautivaba a cualquier persona con su trato, con su amor, con su humildad. Y pasó algo extraordinario allí en Damasco. Él era diferente a los demás. Quiero que pueda acompañarme a la palabra en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 6, 5 y 6. Dice: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Wow. Imagínense cómo llegó Tito, asustado, a Macedonia. Es como que si a usted le dijeran: hoy toca ir a predicar en el penal. Hoy toca ir a predicar en un barrio peligroso. Hoy toca ir a predicar a las minas, donde hay delincuentes y hay de todo. Hoy toca ir a evangelizar. Esa misión la tenía Tito, al igual que la tiene usted y la tengo yo en esta vida. El verso 6 dice: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito.
Tito fue un personaje fundamental en Macedonia. Usted y yo somos un personaje fundamental en Barinas, en Caracas, en Valencia, en Portuguesa, en Oriente, en cualquier parte del mundo. Ustedes que están allá, fuera de estas fronteras venezolanas, son un instrumento como Tito para poder ser diferente a los demás y que esa gente común pueda volverse tal cual como era Tito al corazón de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Una persona humilde gana respeto y establece conexiones genuinas. Si algo hemos aprendido las personas que hemos tenido esa oportunidad, gracias a Dios, de recorrer distintos lugares, si algo hemos aprendido es que la experiencia nos va a enseñar muchas cosas. Y a medida que nosotros accionemos, vamos a ganar respeto ante la sociedad, ante las personas. Yo soy un muchacho de 44 años y hay personas que me dicen Señor y yo digo, wow, soy un Señor porque ya soy un padre de familia, pero personas mayores que yo, pero ¿saben qué ha pasado? Es porque ellos han visto mis acciones, ellos han visto mi andar, ellos los están viendo a ustedes. El Señor nos está viendo. Eso va a traer respeto, el ser humilde a nuestras vidas. Te van a respetar en el área universitaria, en el área académica. Te van a respetar en tu empleo. Te van a respetar en tu casa, porque eso empieza en casa. ¿Se ha dado cuenta que todo empieza en casa? ¿Se ha dado cuenta? Que en la misma casa se falta el respeto unos a otros, pero cuando usted se da su puesto, cuando usted es un hombre o una mujer de respeto, una mujer humilde, no hay puertas abiertas. El enemigo no puede entrar, porque cuando vaya a entrar simplemente se le dice, creo que te he dado un buen trato, merezco recibir lo mismo. Y no vamos a perder el tiempo en eso. Aquí se refiere o se refleja claramente como la humildad abre puerta. Todo lo contrario a lo que hace la arrogancia. La humildad abre puertas de bendición para nuestras vidas. Nosotros como familia lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo estamos viviendo. ¿Sabe? En lo que usted se haya plantado, planeado, determinado, si somos humildes, el Señor va a escuchar el ruego, va a escuchar el clamor y va a traer respuesta. Aunque seamos afligidos, debemos de seguir siendo humildes, porque a su tiempo el Señor traerá esa respuesta idónea en el tiempo correcto. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros. Esto me llamó mucho la atención. Wow. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros, menos de nosotros mismos y más en los demás. No es que debemos nosotros pensar que nosotros somos menos, no, sino pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Wow, esto es algo extraordinario. Esto es algo tremendo. Tenemos que sudarnos bastante para llegar a este nivel. Es como cuando los muchachos están jugando y ¿en qué nivel vas? Se dicen, voy en el nivel tal. Para llegar a este nivel creo que hay que pasar unos cuantos obstáculos. Dejar de pensar menos en nosotros y pensar más en el que está allá.
Sacando cuentas en términos matemáticos, si nosotros aplicamos ese principio, esto me está llegando ahorita, quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida de bendición. Porque cuando yo piense en el pastor César o piense en Jordis y él piensa en mí, eso quiere decir que va a ser algo recíproco. Si yo pensé de pronto en llevarle algo al pastor y el pastor estaba pensando en llevarme algo a mí, quiere decir que voy a salir ganador. ¿Sí o no? En términos matemáticos eso es así. Porque si yo pienso solo en mí y no pienso en el otro, ahí sí está ruda la cosa. Estamos como... Qué maravilloso es el Espíritu Santo. La humildad es un cambio de perspectiva que nos permite actuar con gracia y con amor. ¿Sabe qué es bonito? Es conseguirse. En estos días me hizo llorar un señor. Un amigo que hice hace como 2 años. Y ese hombre es más criollo que, bueno, que la misma palabra. Es criollo. Y el hombre me dijo algo que me quebró, me partió en 2. Y yo dije, Señor, ayúdame a que cada día pueda mantenerme firme. Es allí donde está ese combustible. Cuando tú ves que estás haciendo algo que está agradando el corazón del hombre, pero que ese hombre va a saber que no es la fuerza del hombre, sino la fuerza de Dios que habita en él. La gente nos está viendo, amado. La gente nos está valorando, nos está midiendo. La humildad es una decisión consciente de reconocer nuestra posición ante Dios y ante los hombres. Debemos de estar conscientes. Estos últimos días y estos últimos meses he estado desenvolviéndome con diferentes tipos de personas, tanto buenos como malos. Y qué bueno es eso. La semana pasada iba a hacer una visita lejos de Barina, hablando en términos laborales, y no me fui en mi propio vehículo, sino que me fui con esa persona. Y una palabra que soltó esa persona, era un hombre. El hombre era altivo, era arrogante, pedante, así todo, porque tengo plata, lo tengo todo. Y llegó y me dijo, ¿y usted se va a ir aquí conmigo en este carro? Dijo. ¿Qué sabe usted si yo por ahí lo boto por el camino? Yo llegué y le dije, mire lo que me salió. Gracias a Dios que andaba yo en el espíritu, andaba volando. Y no me salió nada malo. Y le dije, yo estoy en las manos de Dios. Recuerdo que iba en esa camioneta en la parte de atrás y me correspondió sentarme en el centro. Aquí va un muchacho, aquí va otro. El hombre rudo, el arrogante iba manejando y otro iba adelante. Una camioneta de la última gama y el tipo me iba mirando del retrovisor aquí, quedaba yo frente a frente con él. Y cuando yo le doy esa respuesta, el hombre cambió como de semblante. Llegamos el recorrido, duramos casi 2 horas a donde íbamos a ir. Y cuando llegamos al lugar, el hombre me hizo una pregunta. Usted tiene pinta como de cristiano, me dijo. Sí, le dije. Sí, soy cristiano, le dije. Soy pastor, le dije. Soy un ministro de Jesucristo en esta tierra. Wow. Tremendo. De ahí en adelante todo cambió. Se quebró algo en ese lugar. Imagínense que Antonio Lujano en su carne, en su propia fuerza, en lo que sabe que él puede hacer humanamente, le fuera respondido, oye compa, usted va a tener que comer bastante para tirarme esta camioneta. Y va a tener que primero quitarme este cuchillo que cargo aquí. Pero el Señor hace con nosotros cosas distintas, amados. Eso es lo que debemos de entender.
Porque si yo le doy una mala respuesta al hombre y después me pregunta, usted tiene pinta como de cristiano, pero de eso dicho todo torcido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? El que menos piensa nos está midiendo, amado. Y el que menos piensa necesita una palabra de fortaleza. Y con nuestras actitudes nosotros vamos a hacer ese combustible de esa persona. Ellos van a decir, si este hombre pudo, yo también puedo. Si esa mujer pudo, yo también puedo. El mundo está lleno de obstáculos, amado. El mundo está lleno de dificultades. Pero a través de nuestras actitudes, las personas van a conocer que tenemos el amor de Cristo en nosotros. Wow, tremendo. ¿Cómo se aplica la humildad de manera práctica? Un interrogante. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo en acción. Por medio de Él nuestra actitud es transformada y también nuestro corazón y nuestras emociones. ¿Se acuerdan que somos seres tripartitos? Espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Dios transforma todo eso en nosotros y nos convierte en personas humildes cuando nosotros nos humillamos delante de Él. ¿Cómo podemos vivir en un mundo que está lleno de orgullo y de arrogancia? ¿Sabe de qué está lleno el mundo? De orgullo, de arrogancia, de altivez. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y vivimos en Él porque Jesús vivió en Él y fue ejemplo para nosotros. Fue el modelo que Él dejó para que nosotros sigamos sus pasos, sigamos su camino, sigamos su ejemplo. Quiero explicar esta interrogante en 4 pasos. Como punto número 1, nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser humildes. 4 puntos, 4 aspectos, 4 pasos importantes para un hijo de Dios, para poder vivir en este mundo lleno de orgullo, de arrogancia y de altivez. Punto número 1, el Señor Jesucristo nos invita a ser humildes. Mateo capítulo 11, versículo 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Wow. Yo me acordaba de ese tipo arrogante y le decía, Señor, gracias, porque tú vives en mí. Porque ya yo no soy esa persona altiva y arrogante como lo era antes. Porque literalmente lo que me estaba era retando el hombre. Pero ¿sabes qué? El Señor me estaba probando a través de él. Ahí había un obstáculo, un nivel que había que pasar. Y el Señor te está probando. El Señor permite que sucedan todas las cosas. ¿Quién cree usted que puso esas palabras en ese hombre? El mismo Dios, porque si Él quiere, le tapa la boca y ya. Y cuando yo veo las cosas de esa manera, cuando yo las veo de esa manera, me hace entender que Dios todo lo permite para que nosotros podamos ser formados. Lo que pasa es que no lo entendemos y queremos todo fácil, queremos a nuestra manera y no es así. Nuestro Señor Jesucristo aquí hace una invitación personal. Ser manso y humilde significa vivir con una paz interior que no es afectada por las circunstancias externas. Esto es algo grandioso. Cuando nosotros descansamos en el Señor, lo externo no nos puede afectar, porque nuestra confianza está en el Señor. Sea el caso que sea, financiero, familiar, de salud, laboral, político, el Señor dijo que iba a estar con nosotros y aquí está con nosotros.
El yugo de Jesús es una carga, no es una carga pesada. Es una dirección para nuestras vidas. Cuando dejamos de luchar en nuestras fuerzas y nos sometemos a Él, encontramos descanso verdadero. El llanero dice un dicho: tanto nadar para morir en la orilla. Uno buscándole tantas vueltas, tantas cosas a una situación, y la solución está de la nariz a la boca. Mire, un dedo. La solución está en Dios, pero a veces no entendemos cuál es el paso que debemos de dar para encontrar esa solución en nuestras vidas. El yugo de Jesús es fácil. ¿Por qué usted tiene que afanarse si alguien es altivo o no? Dé el ejemplo y ese se va a convertir tal cual como una persona humilde. El peleón, el arrogante. Punto número 2, la humildad en el servicio. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Y dado que yo, su Señor y Maestro, se refiere a Jesús, está hablando Jesús en esta parte, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Wow, imagínense eso. Nosotros a veces somos tan desconsiderados que no hemos tomado en cuenta el sacrificio o el valor de Dios. No hemos tomado en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Él lo hizo por sus discípulos. Si nosotros hacemos algo por nuestros hijos, ¿sabe? Cosa tremenda lo que hace un padre por un hijo, una madre por un hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre que dio su vida? Wow. La grandeza de Jesús no lo hizo dudar en rebajarse para servir a sus discípulos. ¿Sabe? A Jesús no le importó que Él era Dios para rebajarse ante sus discípulos y humillarse. No lo hizo más ni lo hizo menos. Lo hizo una persona humilde. Lo hizo una persona tal cual como el diseño de su Padre. Y hay un ejemplo que cabe aquí y quiero hablarles o explicarles este ejemplo. Imagínense a un director de una gran empresa. En el lugar de quedarse en una oficina, decide bajar al patio de producción. El director, el empresario, el dueño, el propietario de esa empresa, ese día no decidió quedarse en su oficina, sino que decidió bajar al patio de producción. Se reúne con sus empleados, los escucha, los entiende, habla de sus necesidades, y ese acto genera un respeto genuino y un sentido de comunidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que está haciendo Jesús hoy en nosotros, para que nosotros podamos hacerlo en las personas que no conocen de Él. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Dice la palabra. Hermosos son los pies del que lleva ese mensaje del Señor. Pero si nosotros no lo llevamos, ¿cómo ellos van a oír? ¿Cómo ellos van a ser transformados si nosotros nos damos un paso al frente? Si nosotros no nos determinamos a romper con esa cadena. Punto número 3, la humildad de Jesús en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow, tanto que nos falta, amado. Nosotros cada día debemos de aprender a cultivar la humildad de Dios en nuestras vidas. Debemos de aprender mucho, porque ¿sabes qué? Dios está haciendo algo extraordinario en Barinas, en este país y en el mundo entero. Y si nosotros como sus hijos no tenemos ese corazón manso y humilde, lamentablemente nos va a tocar fuerte, amados. Este pasaje nos muestra lo más alto de la humanidad de Jesús. Renunció a sus privilegios y se hizo como nosotros. ¿Podemos nosotros actuar de la misma manera que Él? ¿Será que usted cree que nosotros podemos actuar de la misma manera que Él? Yo creo que si nosotros le ponemos corazón, podemos actuar como la misma manera que Él lo hizo, porque Él fue nuestro ejemplo, porque Él se volvió hombre, se volvió carne y lo hizo. Y si Él se volvió carne y se volvió hombre, nosotros como carne y como seres humanos también lo podemos lograr. La humildad de Jesús nos llama a ser obedientes, incluso cuando es difícil. ¿Sabe qué es tremendo? A veces somos desobedientes por distintas formas o distintas maneras. Y allí no se refleja nuestra humildad. Y eso después sale a la luz y entendemos que debíamos de obedecer. Punto número 4. La aplicación práctica. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo vamos a la práctica? Buscar oportunidades para servir, incluso en lo pequeño, si queremos reflejar su carácter. Una persona humilde es aquel que sirve sin esperar nada a cambio, porque cuando usted sirve sin esperar nada a cambio, ya hay uno que tiene un premio y tiene un galardón para su vida. Cuando usted sirve sin esperar nada a cambio, ya hay una bendición que viene persiguiéndolo. La Biblia dice que las bendiciones de Él vienen detrás de nosotros, nos persiguen a nosotros. Y aquí es donde se refleja en el servicio. Usted se preguntará, pero ¿cómo trata a Dios a los humildes? Sencillo, muestra su gracia, muestra su amor, muestra su protección con nosotros. No es indiferente a un corazón humilde, al contrario, lo bendice en abundancia. ¿Quiénes han sido bendecidos por Dios? ¿Quiénes han sido bendecidos por Dios? ¡Wow! ¿Sabes? Hay algo importante que el Señor va a impartir en esta mañana. Y yo sé que Él nos está capacitando, Él nos está adiestrando, Él nos está llenando de habilidades y de capacidades para que nosotros podamos desempeñarlas en el transitar diario. El libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6, dice lo siguiente: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. La Biblia dice en otra versión que Él al altivo mira de lejos, pero al humilde, wow, es un deleite para el Señor. ¿Qué queremos nosotros? Que Dios vea en nosotros o haga en nosotros. Quiero pedirle a la adoración que vaya subiendo, por favor. Los humildes son el centro de atención de Dios. Escuchen esto. Los humildes son el centro de atención de Dios. Wow. Cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas, abrimos espacios para que su poder actúe en nuestras vidas. ¿Sabe qué le cuesta al hombre? Dejar de depender de sí mismo. Es un estrés, que si hago, que si no hago, que es así, que es así.
dejar de depender de nosotros mismos va a abrir puertas de bendición para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y empiece a actuar en nosotros. ¿Cómo lo vemos? Su gracia, su amor, su protección se refleja en nuestras vidas. Dios habita en los humildes. Es maravilloso el Señor. El libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice lo siguiente: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en un lugar alto y santo con los de espíritus arrepentidos y humilde. Y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Imagínense lo que Dios hace con el humilde. Vive en nosotros, vive en nuestras vidas y empieza a hacer cosas extraordinarias. Él revive ese valor que hay en el corazón. Él revive lo que Él ha puesto en nosotros por causa de ser humilde. Dios salva y Dios protege a los humildes. Él es el refugio para aquellos que hemos determinado ser humildes. Tenemos una recompensa. Yo prefiero irme por el camino de la humildad. Yo prefiero soportar, yo prefiero aguantar, yo prefiero ser humillado. La iglesia de Dios tiene que preferir ser humillado, porque el que es humillado, Dios lo va a exaltar en su tiempo correcto. Pasaba algo con Job. Job, esa persona que sufrió bastante y él vivió una experiencia terrible, pero ¿sabes qué? Dios es un refugio para los humildes y Job es un ejemplo. El libro de Job, capítulo 22, versículo 29 dice: si la gente tiene problemas y tú dices ayúdalos, Dios los salvará. El problema, la circunstancia, la situación que cualquiera de nosotros tenga, solamente debemos humillarnos delante de Él y Él nos ayudará y Él nos aliviará y Él aligerará esa carga, porque Él exalta a los humildes. Él al altivo mira de lejos, pero a esa persona que ha determinado serle fiel, servirle, lo va a honrar y lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hay algo que siempre digo en mi andar diario y le digo al Señor: Padre, no permitas que yo sea avergonzado por mis enemigos. Que sea tu favor, que sea tu gracia delante de mí y que el enemigo quede en vergüenza, porque eso lo dice en su palabra. Cuando somos humildes, Dios nos va a exaltar en el tiempo correcto, porque Él imparte de su gracia cuando somos obedientes. ¿Sabe qué hace el Señor con aquellos arrogantes, altivos, con aquellas personas que piensan que se las saben todas? Sencillamente, el libro de Proverbios dice, Proverbios 3:34, dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Aquel que se está burlando de nosotros recibirá una dosis de parte del Señor. Y nosotros, al ser humildes, vamos a recibir también una bendición de parte de Él. Dios premia esa humildad y la va a premiar de una manera extraordinaria, porque Él está a disposición de aquel que es obediente y se ha determinado a actuar con humildad. La atención de Dios, la protección de Dios, la gracia de Dios está reservada para aquel que se humilla delante de Él. Wow, maravilloso, maravilloso. Amén. Qué bueno. Creo que en esta mañana el Señor nos está dotando. El Señor está haciendo algo maravilloso.
¿Sabe por qué pensaba yo en esta prédica? Porque ha llegado el tiempo donde Dios nos está capacitando para lo bueno, para lo nuevo que nos va a entregar. Yo no sé si usted lo cree, pero en medio de esta sociedad he visto mucha arrogancia, he visto mucha altivez, he visto muchos pleitos. Y el Señor obra a su manera. Y a veces nosotros nos angustiamos y nos preocupamos por algo que el Señor ya ha determinado. Así que, amados, hoy quiero invitarles en esta mañana que podamos adorar y que podamos reflexionar. Yo quiero pedirle que usted pueda ponerse de pies. Cierre sus ojos allí donde está. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo extraordinario. Sabe, cuando yo hacía esta prédica y desde el momento en que me llegó el título a mi mente, empecé a evaluarme. Empecé a hacerme un escáner a mi vida. Empecé a decirle: Señor, muéstrame cómo debo de actuar, cómo debo de hacer las cosas. Yo soy tu hijo, yo soy tu representante en esta tierra. A veces decimos somos representantes de Dios en esta tierra, pero actuamos y obramos totalmente diferente al diseño de Dios. Hoy es un llamado a que podamos reflexionar. Hoy es un llamado a que podamos entender, hacernos conscientes de que debemos empezar a cultivar esa humildad. La humildad que tuvo Jesús, la humildad que tuvo el Padre al enviar a su Hijo al morir en la cruz. Esa humildad que tiene el Espíritu Santo en venir y habitar en nosotros y transformarnos. Sabes, hoy la humildad va a empezar desde acá, como hermanos, como iglesia. Pero empiece a cultivarla una vez usted llegue a su hogar, a su empresa. Empiece a cultivarla en la calle, en esa buseta, en esa moto, en ese vehículo que Dios le ha entregado. Empiece a pensar y empiece a meditar. Una de las cosas que he entendido durante todo este proceso que hemos vivido en Venezuela es que el Señor nos ha estado preparando, porque nos va a colocar en lugares de honor, nos va a colocar en lugares de élite, nos va a dar el puesto que nosotros merecemos. Pero primero debemos de ser humillados para poder decir: he superado ese obstáculo, he pasado ese obstáculo, he aprendido. Somos esas personas que el Señor está adiestrando, que el Señor está puliendo, que el Señor está enseñando, para que seamos el ejemplo de esta nación venezolana, de este estado de Barinas, del mundo entero. Hay una palabra maravillosa que esta semana estuve compartiendo para mí mismo. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. Óigase bien, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? ¿Acaso nosotros podemos enderezar lo que Dios ya predestinó
que es torcido o va a ser torcido? Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoces que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida. No hay nada seguro en la vida. La gente se vuelve altiva, se vuelve orgullosa, se vuelve arrogante, tal vez porque tiene una posición social, tal vez porque tiene un cargo, tal vez porque tiene un don, tal vez porque tiene un poder en su naturaleza humana. Pero ¿sabes qué? Es mejor ser sabio, es mejor ser manso, es mejor ser humilde, porque Dios es quien nos ha entregado esa virtud. ¿Qué vamos a hacer nosotros si hoy desde el cielo hay una orden y nos coloca en ese lugar que tanto anhelábamos? O nos entrega lo que le estábamos pidiendo, o nos da respuesta al clamor que le hemos hecho. Reconocerlo una vez más, no dejar de amarlo, no dejar de honrarlo. Yo hoy quiero hacer algo. Yo quiero que oremos. Quiero pedirles a aquellos valientes, a aquellas mujeres, hombres, jóvenes que quieran comprometerse junto conmigo a empezar a cultivar la humildad de ahora en adelante. Sabes, Dios va a empezar a entregarnos algo maravilloso. He estado profetizando, y esto me lo trajo el Espíritu hace poco, desde hace algunos días, que Dios nos va a entregar algo extraordinario, que nos está capacitando, que nos está enseñando y adiestrando. Y cuando ese día llegue, usted va a decir: se ha cumplido la palabra. Y si el día ya llegó, dele gracias a Dios. Yo hoy quiero orar porque una vez que estemos en ese lugar de eminencia, en ese lugar de honor, debemos de aprender a seguir cultivando la humildad. No lo logramos todo cuando un objetivo es completado. Hay más objetivos que cumplir, hay más objetivos que realizar, hay más planes, hay más metas, hay más proyectos. Quien quiera pasar acá adelante lo puede hacer. Quien quiera quedarse allí lo puede hacer, como siente en su corazón. Hoy vamos a hacer algo extraordinario. Puede adorar allí, puede exaltar el nombre del Señor. No tenga temor, no tenga pena, no tenga miedo. ¿Sabes? Les dije que cuando uno tiene temor a querer hacer algo, es porque se siente capaz de que es muy fuerte. Pero cuando sentimos temor es porque somos seres limitados y que dependemos de Dios. Santo Espíritu de Dios, empieza a moverte en este lugar. Empieza a traer a memoria a cada uno de mis hermanos, incluyéndome yo. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo son nuestras actitudes diarias ante la sociedad que nos rodea? Espíritu Santo de Dios, empieza a ministrar nuestras vidas. Empieza a soplar como brisa fresca.
Empieza a llenarnos. Empieza a ministrarnos. Empieza a consolarnos. Empieza a llenarnos de tu amor. Dile, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero contarles esto. Quiero contarles esto. Quiero que usted pueda ser entendido. José, ese hombre soñador, vivió circunstancias difíciles. José, ese joven que fue elegido por Dios, tuvo que humillarse delante de Dios y delante de sus hermanos. Tuvo que perdonarlos a ellos, a su mismo linaje. ¿Sabe por qué? Porque él conocía de la humildad, aún sus hermanos causándole mucho daño. Él tuvo que perdonarlos. Se humilló delante de ellos. ¿Sabe cuánto daño está causando la arrogancia, la altivez, la falta de humildad hoy en las familias? No se hablan, no le hablo, lo odio. José vivió todo eso y tal vez usted esté viviendo todo eso en su casa. Tal vez usted esté viviendo eso en el empleo. Tal vez usted esté viviendo cualquier circunstancia, pero hoy el Señor va a empezar a impartir ese espíritu de humildad a su vida, a mi vida, para que podamos comprender ese sacrificio maravilloso de Dios. Esa misma humildad de José permitió que hallara gracia en él y pudiera ser una persona reconocida en la sociedad. Por eso les comentaba que el ser humilde te va a llevar a un lugar de honor. José es un ejemplo de lo más vil. Él fue promovido a un lugar de honra, a un lugar de honor. Hoy el Señor quiere que abramos nuestro corazón para que podamos recibir esa impartición de parte de Él. La misma humildad hace que ese mismo Dios de los ejércitos celestiales demuestre los planes que los enemigos planean contra ti. Lo vimos reflejado en nuestros antepasados. El rey David, dice la Escritura, que el Señor le hablaba a través de los árboles, que cuando soplaba la brisa le iba a indicar por dónde venían los enemigos o por dónde iban a atacar a los enemigos. Sabe, el ser humildes nos va a abrir claridad en el mundo espiritual, nos va a traer claridad, va a abrir caminos, va a abrir puertas de bendición para nosotros. El desierto no es un castigo. El desierto es un hospital donde Dios empieza a curar, donde Dios empieza a sanar, donde Dios empieza a restaurar, donde Dios empieza a hacer en nosotros cosas extraordinarias. Hoy nosotros estamos en ese hospital y el Señor está sanando, el Señor está restaurando, el Señor está quitando. Imagínense cuando uno tiene una herida, que empiezan a limpiarlo y a sacarle la suciedad. Hoy el Señor está haciendo tal cual, de esa misma manera. Es su hospital.
Es su palabra la que hoy nos empieza a sanar. El desierto no es abandono. El desierto es un encuentro. En el desierto es que nosotros podemos decir: Señor, aquí estoy. En el desierto se va la arrogancia. En el desierto se va la altivez. En el desierto no vale el dinero. En el desierto no vale la posición. En el desierto no vale la mucha abundancia de bienes y de riquezas que tengas en esta tierra. En el desierto solo está la voz de Dios para que te humilles delante de Él. Él nos está llevando a vivir situaciones extremas para que podamos reconocerle. Dios camina con el que se une a Él. En el desierto vas a aprender a cultivar la humildad. Si no somos procesados, si no vamos al desierto, no vamos a poder conocer la humildad. No vamos a poder entender lo que Dios quiere hacernos. La comunidad cristiana Luz y Vida es un centro de adoración donde buscamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Yeshua. Te contamos más en este breve video. Nuestra comunidad es un huerto donde cada familia se puede desarrollar de forma integral en todos los ámbitos necesarios en medio de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo su gran comisión, reflejada en Mateo 28, 19 al 20. Para cumplir esta misión, tenemos dos valores fundamentales que nos guían. El valor de las reuniones en casa. Nos reunimos semana a semana en pequeños grupos llamados células, donde compartimos la palabra de Dios, oramos unos por los otros y nos animamos a vivir nuestra fe en el día a día. Así, no solo alcanzamos vidas, sino también comunidades. El valor de los dones espirituales. Creemos que Dios nos ha dado a cada uno talentos y habilidades para servir y bendecir a los demás. Por eso buscamos que cada miembro descubra y desarrolle sus dones en el lugar que le corresponde. Para ello, nos apoyamos en los 5 ministerios que encontramos en Efesios 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sé parte de esta gran familia.